bendiga rica y abundantemente. Para nosotros es un privilegio volver nuevamente a estar con ustedes en este grupo Lumbrera a mi camino, pan de vida, en este estudio bíblico de los miércoles, que sabemos que será de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Paso en la palabra mi hermana Mirna. Amén, estamos muy contentas de verdad de poder estar con ustedes en este hermoso ministerio, ¿verdad? Ministrado por mi hermana Tatiana en mi persona. Amén. Así que le agradecemos al Padre y al Espíritu Santo por esa oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder compartir la palabra del Señor. Amén, ya que el Señor nos manda a nosotros que tenemos que predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Saludarles a la distancia, usted lo está viendo, conéctese, comparta, ¿verdad?, esta transmisión, ¿verdad?, es que puedan saber que están para entender y comprender lo que Dios tiene para con ustedes en esta noche. Amén, así que compartan, ¿verdad?, esta palabra, que yo sé que va a ser de gran bendición, como tuvo el primer capítulo, ¿verdad? Tiene Romanos, amén, amén. Estuvo espectacular, estuvo muy bueno el tema, Muy edificante, amén, edificante, hasta nos felicitaron, ¿verdad?, del tema que se dio en Romanos capítulo 1, ahora sigue el capítulo 2, amén, así que vamos a estar, ¿verdad?, orando para presentar este tiempo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos y te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y te pedimos, Dios, que seas tú tomando control de la enseñanza, que sea de bendición y edificación, que traiga sanidad, salvación y liberación a las almas que lo necesiten y a uno de los hermanos que necesitan también palabra, tú le puedas hablar también a través de este capítulo de Romanos, capítulo 2 de Romanos, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y por lo que harás, y te lo ponemos en tus manos, sabiduría, conocimiento, entendimiento, para predicar tu palabra, Señor. Y como yo dije, Señor, que sea de gran bendición. Pedimos tu cobertura, tu bendición y tu presencia, que esté con nosotros en este tiempo, en esta noche, en esta hora. Señor, te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Tatiana, vamos para el capítulo 2, ¿verdad? Pero estábamos en el capítulo 1, que estaba muy bueno. Amén, amén. Estábamos ya para empezar el capítulo 2 del libro de Romanos, un libro poderoso, un libro escrito por el apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos. Era una de las iglesias a la que él no había podido visitar, y él escribe pues esta carta tremenda. Es tremendo que es Pablo quien habla acerca, ¿verdad?, de su deseo. Si pues hacemos un resumen rapidito del capítulo 1, de su deseo de ir a Roma, como estaba orando para poder visitar a los hermanos allá y de ser de mutua edificación para unos con los otros, ¿verdad? Entonces también habla el capítulo 1 de el poder del evangelio, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio. Y qué tremendo que sea Pablo el que diga esto, porque recordemos que Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia, tremendo, pero ahora convertidos en Pablo, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y él habla en el versículo 18 en adelante sobre la culpabilidad del hombre, sobre cómo el hombre, por medio de las cosas naturales, puede darse cuenta de que Dios existe. Sin embargo, el hombre ha escogido adorar lo que no es Dios, y por hacer eso Dios lo ha entregado una mente reprobada, ¿verdad? Donde la Biblia, la palabra de Dios, este libro aquí describe pues que el homosexualismo, el lesbianismo y toda clase de perversiones proviene verdaderamente de la decisión del ser humano de no adorar al Dios verdadero e irse a lo antinatural, adorar a las imágenes hechas de manos de hombre, imágenes
con figuras humanas, con figuras de animales. Adorar la creación en vez de al creador trae todo este tipo de comportamiento perverso en el ser humano, abre las puertas para que el ser humano se comporte de esta manera, como lo vimos en el capítulo 1. Entonces, en el versículo, ¿verdad?, 29 del mismo capítulo 1, el Señor describe todas las perversidades, todas las malas acciones que ha cometido y comete el ser humano a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Entonces comienza el capítulo 2, Mirna, con el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 para empezar. Amén. Vamos a leer al versículo 8 para empezar. Versículo 8. Romanos 2. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas lo que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, previene la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna en lo que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ir y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Gloria al Señor. Esto es tremendamente interesante. Amárrese pues los cinturones, que ya vamos despegando con este poderoso mensaje que de la palabra de Dios en el capítulo 2 de el libro de Romanos. Este tremendo estudio promete ser poderoso y de gran bendición para nuestra vida. Quiero saludar, ¿verdad?, a la hermana Verónica, un abrazo a la distancia, Olga Castro, que está ahí conectado con nosotros, un abrazo a la distancia. Me compartan esta transmisión, amén, esta enseñanza, que yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Entonces, damos inicio. Déjenme arreglar esto aquí un momentito solamente para poder entonces comenzar de lleno. Gloria al Señor. Bien, ¿qué dice el versículo 2? Qué interesante, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. Y aquí llama la atención, amados hermanos, la palabra inexcusable. Oh hombre, dice, no tienes excusa. El ser humano no tiene excusa delante de Dios. El ser humano no tiene excusa delante de Dios. El hombre es inexcusable delante del Señor. No se puede justificar a sí mismo delante de Dios. Y aquí Pablo, el apóstol, dice, por lo cual, hombre, está hablando al ser humano, eres inexcusable, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Porque algunos interpretan que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos juzgar, pero la Biblia dice que debemos juzgar con justo juicio, y debemos ser justos cuando juzguemos. De hecho, amados hermanos, nosotros juzgamos todos los días. Nosotros tenemos que discernir todos los días entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es correcto y no es correcto. Entonces, aquí no está hablando de no juzgar, lo que está diciendo es que qué derecho tiene una persona a juzgar a otro cuando esa persona hace exactamente lo mismo que está juzgando. O sea, es hipocresía, amados hermanos. ¿Cómo puedes tú
juzgar a otro y decir, mira, eso que estás haciendo no es correcto ante los ojos de Dios cuando tú mismo lo haces y tú mismo lo practicas. Yo quiero que vayamos a Tito 1:16. Tito 1:16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a estar leyéndola. Y mire lo que la palabra de Dios nos habla y nos enseña acerca de este mismo tema. Tito está ahí mismo. Ajá. Sí, gloria a Dios. Usted vaya buscando su Biblia también, usted vaya buscando pluma y papel para poder entonces apuntar todo lo que el Señor, amados hermanos, todo lo que el Señor le va a estar hablando. Vamos a leer aquí Tito 1:16. Vamos a leerlo de este lado. Tito 1:16 Sí. dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que pueden haber personas, como de hecho en los tiempos de Pablo habían muchos religiosos, muchos fariseos, mucha gente conocedora de la ley, mucha gente que conocía en lo que Dios decía en la Torá, en la ley de Dios, pero dice la palabra que profesan conocer a Dios porque conocen, tienen conocimiento de la palabra de Dios, tienen conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, tienen conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña, pero con sus hechos la niegan, con sus hechos la niegan con sus frutos lo que dicen conocer con su mente, siendo abominables, dice, siendo rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo de que qué nos vale a nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios, conocer las Escrituras, tener estudios de la palabra de Dios, profundos de la palabra del Señor, sabernos los versículos bíblicos de memoria, si no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces el Señor estaba hablando aquí en este versículo 1, hombre, tú eres inexcusable, tú que conoces la palabra, tú que conoces la ley del Señor, que juzgas a otro, pero haces lo mismo que juzgas. Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí es que nadie tiene autoridad para juzgar a otro en lo que él hace lo mismo, o esa persona hace lo mismo que aquel que está juzgando. Vuelvo y repito, nadie puede juzgar a otro cuando usted hace lo mismo que está juzgando. Y Pablo habla de esta manera porque los fariseos eran expertos en hacer esto. Ellos conocían la ley, ellos eran rápidos para juzgar al pueblo y para condenarlos, pero sin embargo ellos no cumplían con lo que Dios decía en su palabra, a pesar de que la conocían, o sea, a pesar que la enseñaban. O sea, que ellos no practicaban ellos no practicaban lo que enseñaban. Ese era el problema de ellos, que ellos no practicaban lo que enseñaban. Y es lo mismo, como un ejemplo, tiene de personas que predican, ¿verdad?, de no adulterar, pero en sus vidas de ellos están adulterando, tienen una mujer en secreto. Entonces yo creo que eso es lo que está hablando Romanos, ¿verdad? Tú que estás juzgando y tú mismo también, a ti también te van a juzgar, porque tú estás haciendo algo que tú no deberías de hacer. Y como tú estabas hablando al principio, nosotros podemos juzgar, ¿verdad? Todos los días nosotros juzgamos las cosas que están ocurriendo en el mundo entero. Porque Dios nos dio a nosotros ese libre albedrío y eso de juzgar es de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que juzgar y discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto.
Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, de lo que tú estabas hablando de Romanos 2, ¿verdad? De que ellos estaban en pecado, muchos esos fariseos, legalistas, esos sacerdotes, ¿verdad? No cumplían en la ley. Y un ejemplo de Atenas podía ser también de ellos que los sábados ellos no lo cumplían. O sea, que los sábados no se podía hacer esto y lo otro que ellos ponían, pero en cambio, cuando Jesús sanó a una mujer el día de reposo, decía que el Señor estaba quebrantando el día de reposo, pero ellos lo quebrantaban cuando ellos tenían animales que los sacaban de cualquier accidente que ellos estaban, ¿verdad? Como el animal le daba, le proveía, ahí sí ellos lo sacaban y lo ayudaban, ese animal, y lo sacaban del accidente, del lugar donde estaban del accidente, pues. Y entonces Jesús, o sea, le quería enseñar a ellos, ¿verdad?, del corazón podrido que tenían ellos, porque la palabra de Dios dice, Tatiana, que viene por oír que la palabra de Dios, y nos manda a nosotros no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Dice Mateo 23:3, no sé si lo puedes buscar rapidito. Ellos dicen, pero no hacen. Ellos enseñan, pero no cumplen. Ellos hablan la palabra del Señor, pero no la cumplían. No la viven, Tatiana. No la vivían. Mateo, ¿qué me dijiste? 23:3. Mateo 23:3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Exactamente, el Señor Jesús aquí está hablando de los fariseos y le está diciendo, mira, todo lo que ellos les digan, guárdenlo. Todo lo que ellos les digan, háganlo. Pero no los imiten a ellos, no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Miren cómo lo dice esta otra versión. Todo cuanto le digan, guárdenlo y vívanlo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es para vivirla. Pero no repitan sus malas obras, porque ellos no practican lo que enseñan. Ellos no practican lo que enseñan. Todo lo que ellos le digan, guárdenlo, vívanlo. Ellos no viven lo que están enseñando. Ellos no viven lo que están transmitiendo. Dice, pero no repitan sus malas obras, porque ellos no practican lo que enseñan. Y ellos eran expertos en juzgar a otros y no mirarse a sí mismos, entendiendo que ellos mismos estaban también quebrantando la ley de Dios por su mala manera de vivir. Sin embargo, ellos seguían indiferentes a eso, pues que pensaban que la posición que ellos tenían pues le daba a ellos cierto privilegio de poder hacer y deshacer. Sin embargo, ellos pues no eran hacedores de la ley. Esto es muy interesante y muy importante, amados hermanos, porque la palabra nos dice que el ser humano es inexcusable delante de Dios. Nadie va a tener excusa delante de Dios de decir, yo no sabía, o yo no entendía, o a mí no me dijeron, amados hermanos, porque como va a desglosar aquí el apóstol Pablo, Dios ha provisto manera para que todo el mundo, todo ser humano, sepa y entienda que un día, amados hermanos, va a ser juzgado por Dios. Y que Dios, como comenzó el apóstol Pablo diciendo en el capítulo 1, Dios por las cosas hechas puede ser revelado. Dios se revela por medio de las cosas existentes, de tal manera de que el hombre no va a tener excusa delante de Dios. El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y aquí la palabra que sobresale es el juicio de Dios. Viene un juicio
de Dios, amados hermanos. Esa palabrita a la gente no le gusta, Tatiana. No le gusta para nada, Mirna. Y lamentablemente la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos alerta acerca de que viene un juicio. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el juicio que hacen ustedes, los seres humanos, los religiosos, las personas que juzgan, no es recto delante de la presencia de Dios, pero hay uno que juzga según verdad. Hay uno que juzga según rectitud y ese es Dios. Viene el juicio de parte de Dios. Un día todo ser humano se va a presentar a Dios para ser juzgado delante de la presencia del Señor. Mire, el ser humano puede creer que se puede escapar de los hombres, de la justicia de los hombres, lo puede burlar, puede comprar la justicia humana, pero ¿sabes qué? No puede comprar la justicia de Dios. Un día el ser humano sin Dios, estamos hablando, sin Dios, un día el ser humano que no tiene a Cristo va a tener que presentarse delante de la presencia de Dios, porque viene el juicio. Y si usted ha leído Apocalipsis, usted va a saber y va a entender que un día el ser humano, no vamos a entrar en detalle, pero va a estar delante de la presencia de Dios, todos, de los más pequeños hasta los más ancianos, grandes y pequeños, delante de la presencia de Dios para dar cuenta de su vida, de sus acciones. Hay mucha gente que piensa, me la jugué, no me agarraron, no me atraparon, no pudieron hacer absolutamente nada, hacerme nada. Me salí con la mía. Pasan años, Tatiana. ¿Verdad? Me salí con la mía. Pero un día, Dios va a hacer juicio según verdad, como lo dice la palabra de Dios. Según verdad. Y esto es tremendo. Es tremendo. Entonces el versículo 3 dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, tú que vives de la apariencia, tú que vives, mire, vivimos en una sociedad, amados hermanos, que vive una doble moral, mira, una doble moral, una moral que muchas veces el ser humano dice, bueno, esto es incorrecto, pero por debajo lo aprueba, por debajo, pues, aunque digan con su boca que es incorrecto, cuando manifiesta sus acciones, amados hermanos, es todo lo contrario. Y le pongo, exactamente, le pongo un ejemplo. Mucha gente sabe que no es correcto, amados hermanos, engañar al esposo, engañar a la esposa, vivir una doble vida, se sabe. Sin embargo, amados hermanos, con estas músicas paganas, estas músicas mundanas, ponderan todo ese tipo de comportamiento que va en contra de la palabra de Dios. Pero a la gente le gusta, la gente lo baila, la gente lo disfruta, pero son esas mismas personas que bailan, disfrutan ese tipo de música, ese tipo de letra, ese tipo de composiciones, son las mismas que después usted las escucha diciendo, no, eso es malo, no hagas esto porque eso es incorrecto. Entonces mandan un mensaje ambiguo, un mensaje doble a aquellos que los escuchan, porque por un lado dicen, eso no está bien, pero por otro lado lo disfrutan, por otro lado lo hacen. Por un lado le dicen a los hijos, mira, no es correcto que hagas esto, no es correcto que te comportes de esta manera, que hagas eso. O que tomes alcohol. Exactamente. O como tú dices, doble moral. Tú sabes que tú debes de cuidarte. Tú sabes que eso de relaciones sexuales, eso no... Tú sabes, tú tomas las pastillitas. Todas estas cosas tienen su doble moral. Claro, porque aunque ellos saben que están mal, dicen, no, pero si no podemos, tenemos que unirnos, ¿verdad? Unirnos. Entonces, vemos un mundo, amados hermanos, que muchas veces no
practica lo que ellos dicen que predican también. Y entonces hay una doble moral, y por eso que tenemos una juventud confundida, una juventud enredada, porque ellos dicen y no hacen. No, esto está malo, esto es incorrecto, no hables de esa manera, no hables con palabras soeces, pero ellos utilizan palabras soeces. No te comportes de esa manera, no está bien andar con el marido ajeno, pero ellos andan con el marido ajeno, con la mujer ajena. Entonces, de eso es lo que habla Pablo en este capítulo 2. Tú que dices y juzgas y dices eso está malo, eso es incorrecto y haces lo mismo, te engañas a ti mismo y no tienes ninguna autoridad para poder juzgar a esa persona, porque te engañas a ti mismo. Tú que haces lo mismo, piensas que porque estás diciendo que eso es malo y que lo que está haciendo esa persona es incorrecto, cuando tú estás haciendo lo mismo, que vas a escapar del juicio de Dios. ¿Piensas que no vas a escapar del juicio de Dios? Y los fariseos eran así. La Biblia habla claramente y dice, no matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y qué hicieron ellos con Jesús? ¿Qué hicieron ellos con el Señor? Pero ellos predican y ellos le decían a la gente, no puedes matar. La ley dice que no matarás. La ley dice que no debes levantar falso testimonio contra tu prójimo. Sin embargo, ellos lo levantaron contra Jesús. Y mataron y quisieron, claro, sabemos que el Señor, nadie lo mató. Él entregó su vida y la volvió a tomar. Pero ellos fueron instrumentos para... Y tenían el deseo y se reunieron para hacer algo ilegal. Entonces, Pablo está diciendo claramente que esto no funciona de esa manera, que tú no puedes de ninguna manera pretender o obtener derecho de juzgar a otro cuando tú haces lo mismo y hasta peor. Entonces, no vas a escapar, dice la palabra de Dios, no vas a escapar del juicio de Dios. La Biblia habla de un gran trono blanco, vuelvo y repito, donde todo ser humano que no haya recibido a Cristo y que muera en sus pecados va a tener que presentarse delante de la presencia del Señor a ser juzgado de todo lo que ha hecho desde el momento en que pisó esta tierra hasta el momento, hasta el último día de su vida. Eso lo dice el Señor, amados hermanos, eso lo dice el Señor. Nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, somos aquellos que tenemos ese libro en blanco. ¿Por qué? Porque Jesús con su preciosa sangre borró todos nuestros pecados. Él nos limpió de todo mal. Por eso nosotros no estamos convidados a ese juicio del gran trono blanco. No es para creyentes, no es para convertidos, es para aquellos que le han dado la espalda a Dios y que tienen y mueren en sus pecados. Dice la Biblia que los libros serán abiertos y allí estarán las obras de todos y cada uno de ellos. Entonces, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta. Me gusta cómo lo dice esta versión. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Sí, porque hay muchas personas que pueden pensar que como todavía no reciben el justo juicio de sus acciones y sus obras y que aparentemente se salen con las suyas, pueden menospreciar la bondad de Dios, pueden malinterpretar la bondad de Dios y pensar, bueno, yo estoy bien porque pues a mí no me pasa nada, al contrario, me va de lo mejor. Estoy de lo mejor. Usted no conoce gente así, gente que le hace mal a otro, gente que pisa a otro, gente que simplemente daña a su prójimo de todas maneras y de todas las formas que usted se puede imaginar.
y usted la ve bien, aparentemente usted la ve bien, y ella puede pensar, esa persona en su corazón, yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien. Por eso en este versículo nos dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Dios es extremadamente bondadoso. Dios es rico en bondad. Dios tiene misericordia del ser humano. Aunque el ser humano está en su pecado, aunque el ser humano vive en maldad, la Biblia dice que Dios es rico en bondad, de su misericordia y de su paciencia, al no reconocer la bondad de Dios. Voy a leerlo de nuevo. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su misericordia y de su paciencia, al no reconocer la bondad de Dios? Quiere llevarte a un cambio de mentalidad que se refleja en un cambio de conducta. Ellos no entienden que si Dios todavía no ha derramado un juicio sobre la humanidad, sobre la vida de los seres humanos en esta tierra, sobre cada persona en particular, es porque Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, tan paciente, que quiere dar tiempo al ser humano a que cambie su mente, a que cambie de mentalidad, que se refleje en un cambio de conducta. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, un cambio de mentalidad que trae como consecuencia un cambio de conducta. Si yo no cambio mi mente, no va a cambiar mi conducta, y yo no puedo decir que haya un verdadero arrepentimiento, mi hermano. Para haber un verdadero arrepentimiento tiene que haber cambio de mentalidad que produzca en mí un fruto de cambio de conducta. Y sí, lo que estás hablando es algo muy importante. Yo creo que esto nos está hablando a los todos, y nos está hablando a los cristianos que andan en doble vida. Yo pienso que lo que Pablo le está hablando a la humanidad, pero también está hablando a aquellos que se creen perfectos, aquellos que se creen superiores, aquellos que dicen, no, yo no tengo pecado, yo no hago nada malo. O sea, Dios está hablándole a aquellos que viven una doble moral, aquellos que viven una doble vida. Y el Señor está hablando del arrepentimiento, porque la Biblia nos dice que el Señor quiere que todos los seres humanos se arrepientan, que Él no busca, ¿verdad?, que se pierdan. Para eso vino el Hijo del Hombre, para que todos nosotros recibamos esa salvación. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando Pablo. Está enseñando algo contundente, importante, de que nosotros tenemos que cambiar toda nuestra manera de ser. Yo creo que eso es lo que él está hablando, es de las acciones, de si nosotros lo ponemos en este siglo XXI, de cómo tú te comportas, de cómo son tus acciones, de cómo son tus comportamientos, porque lo que está hablando es que tú estás juzgando a una persona que realmente tú también tienes lo tuyo. Tú también estás viviendo en doble vida, tú también estás engañando, tú también estás robando. Ah, no, pero hermana, yo no estoy robando, pero estás adulterando. Ah, pero yo no estoy adulterando, pero estás engañando, pero estás haciendo cosas que no agrada a Dios. Entonces, lo que Pablo está hablando es que tenemos que arrepentirnos. Así es. Y está diciendo, no malinterpreten. El hecho de que Dios tenga paciencia, el hecho de que Dios tenga misericordia, no significa que esté bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? No significa que está correcto, sino que Dios está dando oportunidad a que el ser humano se arrepienta, que cambie su mente y por ende cambie su conducta. ¿Te acuerdas el versículo este de tener que por qué el Señor tarda su venida? Amén. Precisamente lo que vamos a ponerlo aquí y vamos a verlo. Quiero que sigamos viendo otra traducción de este mismo versículo 4. Qué interesante, mira lo que dice. Dios es muy bueno. Dios es bueno. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el diablo. Dios es bueno. Y lo ha demostrado en su palabra. Él es bueno. Y tiene mucha paciencia. No hay nadie que le gane a Dios en paciencia. Mire, si el ser humano
está en esta tierra es por la paciencia de Dios, porque el ser humano hace de todo, Mirna, para acelerar los juicios de Dios. Hace de todo, el ser humano va de mal en peor, pero dice la Biblia que Dios es muy bueno y tiene paciencia, tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Eso dice esa versión. Le soportan todo lo malo. Dios soporta todo lo malo que el ser humano hace, porque el ser humano, lamentablemente, amados hermanos, va de mal en peor. Pero no vayan a pensar, dice esta versión, que lo que hacen no tienen importancia. Como Dios todavía me está dando oportunidad, significa que lo que yo estoy haciendo está bien, o yo puedo hacer y deshacer. No vayan a pensar que lo que hacen no tienen importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. O sea que Dios extiende su misericordia. Dios es paciente. Dios es rico en bondad para que el hombre deje la maldad, deje su mala manera de vivir, deje su mala manera de ser, para que el hombre levante sus manos al cielo y su vista al cielo y reconozca que ha hecho mal delante de Dios, cambie su corazón y su mente y cambie su conducta. Así es. Mire lo que dice esta otra versión, dice: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia delante de Él. Dios los trata con bondad, con misericordia, para que el ser humano se arrepienta de lo malo que hace. Dios lo trata con misericordia para que el ser humano se arrepienta. Por eso muchas veces el ser humano piensa, o muchos dirán, es que le está dando cuerda. Decimos nosotros muchas veces, le está dando cuerda. Es que fulano o fulana está haciendo lo malo delante del Señor, haciendo lo que sabe en su corazón que no es correcto delante de la presencia de Dios. Pero, amados hermanos, no malinterpretemos la paciencia y la bondad de Dios como permisibilidad, como aprobación. A Dios aprueba mi vida, Dios aprueba la manera en la cual yo me conduzco y lo que yo estoy haciendo, porque mira cómo me va, Mirna, me va bien, no me ha pasado nada, estoy bien. No debemos confundirnos, eso es lo que dice el apóstol Pablo. No debemos menospreciar las riquezas de la bondad de Dios para con nosotros, los seres humanos, creyendo que es una forma de ser permisivos a lo que se está haciendo que no agrada a Dios, porque no es así. Lo que pasa es que Dios es bueno, infinitamente bueno, pero Él quiere, desea, anhela que el ser humano, todos nos arrepintamos y nos volvamos a Él de corazón. Yo quiero saludar, ¿verdad?, a la hermana Blanqui. Amén. Saludos a la distancia. Amén. Gracias por compartir también. Y quiero saludar al hermano Maximiliano, ¿verdad? Al hermano Maximiliano. Amén. Saludos a la distancia. Amén. Amén. Dios les bendiga. Y gracias por compartir. Amén. Estamos en el libro de Romanos. Vamos por el versículo 4. Y vamos por el versículo 4 por lo que quieran saber. Amén. Mire lo que dice otra versión. No te das cuenta. Es que Dios quiere que nos demos cuenta, mira. Dios quiere que el ser humano se dé cuenta, pero lamentablemente el ser humano ignora. El ser humano no se da cuenta de la bondad de Dios. Dice, no te das cuenta de que por las riquezas de la generosidad, bondad y paciencia ha estado aguardando, Dios ha estado aguardando sin castigarte, para darte tiempo de que te apartes de tus pecados. Dios ha estado aguardando sin castigar al ser humano como se merece ser castigado,
para darle oportunidad de que se arrepienta. En Romanos 2:4, mire lo que dice segunda de Pedro 3:9, el versículo que decía mi hermana Mirna: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por costumbre, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. al arrepentimiento. Entonces no debemos equivocarnos, no debemos pensar que es que a Dios no le importa, porque a veces uno escucha personas que dicen: a Dios no le importa lo que está pasando aquí en la tierra, a Dios no hace nada, mira todo el mal, mira todo lo que ocurre, porque así es el ser humano, culpa a Dios de todo, pero de las bondades y de las cosas buenas ahí no se acuerdan de Dios. Pero cada vez que ocurre algo malo, por causa del mismo libre albedrío del ser humano y por culpa del mismo enemigo y Satanás, entonces culpan a Dios, pero no se dan cuenta que Dios no retarda su promesa, dice la palabra, como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente, está guardando, es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que el hombre perezca, Él no quiere que el hombre se pierda, Él quiere que el ser humano proceda al arrepentimiento, amados hermanos. Créame que Dios es justo y vendrá el tiempo del juicio y vendrá el tiempo de la ira de Dios, pero Dios quiere que el ser humano se arrepienta. Dios quiere que el ser humano se vuelva a Él, por eso Él está dando oportunidad. Por eso Él está dando oportunidad, por eso Él es tan paciente con el ser humano, a pesar de que hace lo malo, a pesar de que vive por su propio camino, a pesar que escoge vivir por su propia voluntad, haciendo su propio propósito y cumpliendo su propio plan y su propio deseo. Dios espera y todavía da tiempo. Y amados hermanos, al momento en que estamos hoy, en este día, miércoles, a esta hora de la noche, Dios, podemos decir que Dios continúa dando oportunidad. Todavía. Dios continúa teniendo paciencia. Dios continúa mostrando las riquezas de sus bondades para con el ser humano, dándole oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo terrible que es morir sin Cristo. Él sabe lo terrible que es ir al infierno. Él sabe lo terrible que es el juicio y vivir una eternidad sin Dios. Así que, sin Él. Así que Él da oportunidad para que el ser humano se vuelva a Él. El versículo 5 lo puedes volver a leer, Mirna, dice: Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que a pesar de que Dios es bueno, que Dios es rico en bondad, en paciencia, en misericordia, el ser humano mantiene un corazón duro, que persiste en la dureza, que persiste en hacer su voluntad. Dice que un corazón duro es un corazón no arrepentido. El ser humano no se arrepiente, y como no se arrepiente, dice que atesora, reúne para sí mismo ira, para el día de la ira. Nótese que el día de la ira es para los que no se arrepienten, es para aquellos que tienen un corazón no arrepentido, un corazón endurecido, como dice mi hermana. Entonces atesora, acumula, es como un ahorro de ira, que dice, y de revelación del justo juicio de Dios. Y aquí la palabra, Mirna, que resalta es día de la ira de Dios. Tú sabes que la palabra de Dios habla sobre el día de la ira, del día de la angustia de Jacob,
del día de la gran tribulación, tres formas diferentes de llamar la misma cosa. El día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de la angustia de Jacob, el día de la gran tribulación, se refiere a lo mismo. Se refiere a lo mismo. Mira lo que dice Sofonías 1:15 al 18. No sé si me la puede encontrar. Sofonías 1, vamos a ponerlo aquí, 1:15 al 18. Dice, día de ira de aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Hasta, y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando en el libro de Romanos, capítulo 2, que viene un día de ira. Lamentablemente, amado hermano, amada hermana, amado amigo que me escucha, amiga que me escucha, la Biblia habla claramente. Ojalá usted pueda allí tener su Biblia a mano y también buscar estos versículos e ir estudiándolos con nosotras, amados hermanos. Nosotros no somos eruditas en la palabra del Señor, pero sabemos y entendemos lo que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, ese entendimiento de las Escrituras. Y aquí Dios nos está hablando que por la dureza del corazón del hombre, el hombre atesora ira para el día de la ira. Todo lo malo que el hombre ha cometido desde el tiempo de Caín y Abel, amados hermanos, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el día de hoy, todo eso está atesorado, todo eso está, ajuntado, todo eso está reservado para el día en que Dios derrame su ira. Y miren lo que dice Sofonías, dice, día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto. A veces el ser humano no entiende la bondad de Dios, no comprende, se burla, piensa, no, Dios no existe, eso no va a pasar, eso no va a acontecer. Yo no creo en eso, pero no entiende que Dios está dando oportunidad, porque lo que viene después que la oportunidad se acabe es terrible. Dice día día de ira de aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, porque va a ser un alboroto terrible. Mira, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, cuando aquellos que estemos vivos seamos levantados. Yo comentaba con unos jóvenes en el día de hoy, yo les decía, ¿qué usted cree que va a ocurrir en ese tiempo? Imagínense que haya hermanos en Cristo manejando aviones, mira, hermanos en Cristo manejando camiones, carros, taxis, oiga, moto, lo que sea, cualquier medio de transporte. Va a haber accidentes por todos lados. La gente formando filas, viendo que el de adelante se fue porque era cristiano, viendo que el que estaba atendiendo se fue porque era cristiano, y ellos están en la fila esperando que quizás que lo atiendan en tal o cual lugar. Muchos van a ser hasta atropellados. Claro, van hasta también morir, porque imagínate, van a haber estrellas, el avión se cae van a encima de una estrellar, casa, claro que sí. puede atropellar a alguien el bus. O sea, va a ser un caos. Dice que va a haber alboroto. El esposo que mira hacia al lado y que nunca quiso darle su corazón a Cristo y vea que su esposa no está. Los hijos que miren y vean que sus padres han desaparecido. Los padres que miren y vean que sus hijos que eran cristianos y ellos no, se fueron. La mamá que tenía a su bebé quizás recién nacido, se fue el bebé. Y será un día de alboroto, un día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado, dice,
ensombrecimiento. Y créanme, por más que quieran decir que fueron los extraterrestres, por más que quieran decir que se fue la atmósfera, no, ¿cómo que se llama lo que nos mantiene pegado al piso? No es la atmósfera, es la gravedad. Sí, por más que quieran decir que la gravedad se fue, como ahora han sacado por allí, no sé si ustedes han escuchado, que dice que el 12 de agosto el planeta va a quedar 7 segundos sin gravedad. Por favor, usted sabe lo que es que perdamos la gravedad, todo comienza a subir. Y son inventos del ser humano para tratar de quizás explicar lo que de seguro ha de acontecer. La Tierra y los ovnis también, muchos de ellos. Sí, los aliens o los extraterrestres. Entonces, van a querer inventar un poco O de inventar cosas. que la gente que fue llevada, o sea, la gente que se fueron son gente mala. Sin Gente embargo, rebelde, gente desobediente. aquellos que conocen la palabra, Ajá. aquellos que han escuchado lo que dice la palabra, van a saber, porque ellos se van a dar cuenta, Porque mi mamá amados me enseñó, hermanos, me se van a dar cuenta que todas esas personas que se fueron supuestamente raptadas por aliens, como iba a decir el mundo en ese tiempo, van a tener algo en común, van a tener algo en común, es que son cristianos, cristianos devotos, Se van a dar cuenta. cristianos consagrados a Dios, cristianos que le han dado su vida a Cristo. Entonces, los que conocen lo que han escuchado, pero quizás que nunca le dieron su corazón a Cristo, lo que habían escuchado la palabra, pero quizás nunca se decidieron por Cristo, van a tener que reconocer Amén. que lo que aconteció ya estaba predicho en la Biblia. Dice día de tinieblas y oscuridad, día Así de es. sonido de trompeta. Amén. Dice, día de nublado, día de trompeta, día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres andarán atribulados, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, porque pecaron contra Dios. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro, ahí no servirá dinero, miren, ahí no servirá toda la plata que tienes si eres multimillonario, si tienes todos los tesoros de esta tierra, ni tu plata, ni tu oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios, mi hermano. No los podrá librar todo el dinero que tengan, toda la plata que tengan, todo lo que hayan construido para tratar de burlar el juicio de Dios. No los va a poder esconder, no los va a poder librar, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y yo quiero decirle que Dios prometió que no destruiría más la tierra con agua, pero sería destruida con fuego. Apocalipsis 6:17 dice, pues ha llegado el gran día de la ira de Dios. Y esto lo dice en el mismo tiempo en que los sellos van a ser abiertos. Dice, pues ha llegado el gran día de la ira de Dios y del Cordero. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá esconderse? ¿Quién podrá enfrentar esos tiempos terribles que dice la Biblia, cual nunca ha habido y nunca más existirá? ¿Por qué serán así estos tiempos? Mire lo que la palabra de Dios dice, porque el ser humano ha estado acumulando ira, hasta el tiempo donde Dios diga hasta aquí y derrame su ira, los juicios sobre la faz de la tierra. Esto es tremendo, Mirna. Así es. Es tremendo esto. Dios está hablando a nosotros. Cristo viene, hermanos. Y yo quiero decir, si hay alguien, ¿verdad?, que no ha subido a Cristo, lo puede hacer. Porque, Tatiana, podemos estar hablando tú y yo y nos vamos. Exactamente. Entonces queda la transmisión aquí. Como un zarpazo, ¿verdad? Arpazo. Arpazo. Y nos podemos ir.
Y yo creo que lo que el Señor nos está hablando a nosotros, que lean ustedes, que si alguien está en doble vida, si alguien está viviendo de una manera incorrecta, que eso es lo que el Señor quiere, porque la palabra de Dios dice que de labios me honran, pero su corazón está lejos. El Señor está pidiendo que usted se pueda arrepentir, que usted pueda, ¿verdad?, traer o tomar la decisión de arrepentirse, porque viene un juicio, Tatiana, sobre la tierra, y que todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar, lo que estás hablando de atesorar. Si tú atesoras para bien, vienen bendiciones de bien para ti, pero si tú atesoras males, eso es lo que va a venir. Entonces yo creo que eso es lo que Dios está hablando, viene un juicio sobre la tierra, y que si hay alguien que vive una vida doble, hoy es el tiempo. Todavía el arca está abierta, todavía la puerta está abierta para que usted pueda entrar allí y usted pedir perdón a Dios antes de que vengan los juicios sobre la tierra, y que usted pueda escapar de lo, como lo dice en el versículo de que no recuerde, que de que usted escape de lo que viene. Amén. Sobre la tierra. Se ha tenido por digno de escapar. Sea digna de escapar, gracias Tatiana, de escapar, sea digna, ¿sí?, de que usted pueda escapar de lo que viene sobre la tierra. Entonces vivamos una vida correcta, vivamos una vida no de doble apariencia, una vida que agrade a Dios, una vida de servicio a Dios, una vida de búsqueda, una vida de arrepentimiento genuino, una vida de intimidad con el Espíritu Santo, porque estamos en los últimos tiempos. Mira a dónde hemos caído nosotros en lo que Dios quiere. Cristo viene. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para lo que viene sobre la tierra? ¿Le estás enseñando a tus hijos los principios bíblicos? ¿Le estás enseñando a tus hijos, a tu esposo, verdad, el acontecimiento grande que va a venir sobre la tierra? Entonces estemos preparados, ¿verdad? Y esta enseñanza espero que sea de bendición, espero que le sea de edificación para usted y para con su familia, y que le pueda enseñar de que los juicios vienen sobre la tierra, pero si usted se arrepiente, usted puede alcanzar la tierra, la bondad, la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se arrepiente, se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a su obra, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, Dios va a pagar a cada cual según lo que haya hecho. Vida eterna a los que perseveren en el bien hacer. ¿Y qué es el bien hacer? Aquí no está hablando de ninguna manera, hermanos, de la salvación por obra. Aquí está dando ciertos principios acerca de lo que es el juicio y de quienes serán juzgados. Pero la palabra nos dice aquí en el versículo 6 que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el 7 dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer. ¿Qué es el bien hacer? El bien hacer es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que recibamos a Cristo, que aceptemos a Cristo, que entendamos que Cristo es el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice la palabra, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Obviamente, si nosotros recibimos a Cristo, la salvación es por fe, la salvación no es por obra, pero recuerde lo que dice la palabra del Señor, que la fe sin obra es muerta. Así que si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que mostrar esa fe por nuestras obras, por nuestros cambios de conducta. Es lo que Dios nos está diciendo aquí, que cuando Él juzgue, Él va a juzgar, dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna
a los que perseveraron en el bien hacer, en los que se mantuvieron firmes en hacer la voluntad de Dios, en creer que no pueden ganarse la vida eterna, en creer que no pueden ganarse, amados hermanos, no pueden ganarse la salvación de su alma, en creer que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Esos son los que perseveran en el bien, en bien hacer, y los que buscan la gloria y la honra y la inmortalidad. Pero escuche bien lo que dice el versículo 8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, aquellos que no quieren seguir la palabra de Dios, aquellos que no la creen, aquellos que le buscan siempre un pero a la palabra del Señor, aquellos que le buscan, como decimos aquí, la quinta pata al gato, aquellos que le buscan la quinta pata al gato y no quieren seguir lo que la palabra de Dios, buscan una excusa, busca siempre algo para justificar de su mal proceder porque no quiere arrepentirse. Y amados hermanos, todos necesitamos arrepentirnos siempre. La vida del cristiano es una vida de completo arrepentimiento, es una vida de completo y constante cambio de mentalidad. Mire la palabra del Señor en el versículo 7, dice que tenemos que perseverar, porque esto no es cuestión mismo de los que empiezan, sino de los que terminan. Exactamente. Cualquiera puede empezar. Esto no es cuestión de comenzar a hacer las cosas bien, comenzar a hacer las cosas como Dios dice y como Dios demanda, sino de permanecer, perseverar. Y Dios entonces recompensará. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no quieren obedecer a la verdad, ponen toda clase de excusas, ahora que está muy de moda esto de enfrentarse los unos a los otros en los debates, ¿verdad? En los debates, que hay un chico por ahí que es muy bueno en eso, ¿verdad? Muchos son contenciosos y quieren contradecir la palabra de Dios, quieren dejar o poner a la palabra de Dios como que no tiene autoridad, o como que no tiene validez, o como que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, ¿verdad? Y toda clase de cosas que van en contra de Dios. Pero ira y enojo están reservados para ese tipo de personas que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿qué? A la injusticia. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la injusticia. Porque si le damos la espalda a Dios, estamos obedeciendo la injusticia, amados hermanos. Vamos al 9 al 16, ¿verdad? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay aceptación, no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la de la ley, estos aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el bien que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces dice que los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, estarán en tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, todo ser humano que se ponga de parte de la maldad, de hacer lo malo, de dañar, de destruir, de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dice el judío primeramente y también el griego, en otras palabras, todo ser humano, judío o no judío, todo ser humano que tenga ese tipo de acción
y de actitud, le vendrá tribulación, le vendrá angustia. Dice la palabra de Dios en Salmo 62:12. Y tuyo, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho. Tú vas a pagar a cada uno. Porque aquellos, amados hermanos, que estén en el gran día del gran juicio del trono blanco, van a tener allí todas sus obras, las que hayan hecho desde el día en que nacieron hasta el día que murieron, y por esas obras van a ser juzgados. Nosotros acá en Cristo vamos a estar en una especie de que se llama el tribunal de Cristo. No es un tribunal para condenación, porque todos somos y seremos salvos allí, pero será un tribunal para recompensas. Y allí serán entregadas las recompensas a todo creyente conforme haya sido la motivación de su corazón. Y dice que hay obras que van a ser, las obras van a ser pasadas por fuego. Dice que habrá obras de oro, obras de piedras preciosas, de hojarasca, de madera, ¿verdad? Entonces, eso no tiene motivo para explicarlo ahora, pero vendrá, amados hermanos. Así que procuremos que nuestras obras sean de oro, de piedras preciosas, ¿verdad? Incorruptibles, que cuando pase por el fuego no se queme todo lo que hayamos hecho para el Señor. Entonces dice la palabra, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mire, tenemos que perseverar en hacer lo bueno. Hay muchas personas que se cansan de hacer lo bueno. Dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque podemos cansarnos. El ser humano, el cristiano puede cansarse y decir, pero es que yo no veo recompensa, no veo que me vaya bien. Desde que comencé a seguir a Cristo quizás no me ha ido bien, me iba mejor cuando estaba lejos de Dios. Pero esa es la mentira que Satanás quiere que tú creas, porque él es un mentiroso y padre de mentira. Mira lo que Dios te dice. Dios te dice que aquellos que perseveran en hacer lo bueno, no solamente que lo hacen, sino que perseveran, permanecen en hacer lo bueno, le espera gloria, honra y paz. Y eso tiene que ver con acciones, eso tiene que ver con tu vida personal con Dios. Eso tiene que ver con ser actitudes, conductas, acciones hacia los demás. Amén. Entonces todo eso Dios lo toma en cuenta. Quizás el hombre no lo tome en cuenta, quizás el hombre no lo vea, quizás el hombre no le interese, pero créame que Dios está tomando nota de todas las cosas que nosotros hacemos para la gloria y honra de su nombre. Porque Dios, dice el versículo 11, Él no hace acepción de personas. No hay acepción de personas con Dios. Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene hijos favoritos, hijos predilectos, niños bonitos, sino que Dios juzga a cada cual con rectitud. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Mire, recuerde que hubo un tiempo que no hubo ley. Y en el Antiguo Testamento Dios reclamaba el cumplimiento de la ley, aunque nadie la podía cumplir, pero Dios le había dado la ley al pueblo de Israel. Pero las naciones aledañas, ellas no tenían la ley de Dios. Pero dice la palabra de Dios que aunque ellos no la tenían, ellos no son exentos de ser juzgados por Dios, porque Dios le ha entregado a ellos y a todo ser humano una conciencia, y Dios los va a juzgar conforme a esa conciencia que quizás muchos tengan cauterizada, pero que no significa que Dios no se la haya dado. Y van a ser juzgados, dice la palabra de Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, hablando del pueblo de Dios, del pueblo judío, porque ellos recibieron la ley, pero bajo la ley han pecado, por la ley entonces serán juzgados, porque no son los oidores de la ley,
porque de nada vale que hayan recibido la ley, la hayan oído, la conozcan y no la hagan. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí Dios no nos está diciendo, ni el apóstol Pablo tampoco, que de alguna manera podemos justificarnos por la ley, porque la Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Tenemos que entender las escrituras, porque si no la comprendemos, Mirna, podemos llegar a conclusiones erróneas. Si alguien no conoce las escrituras y lee el capítulo 2 de Romanos, puede llegar a la conclusión que la salvación es por obra, o puede llegar a la conclusión que si guarda la ley, entonces va a ser justificado. Pero lo cierto es que entendemos por la palabra de Dios, nadie puede cumplir la ley. El único que la cumplió se llama nuestro Señor Jesucristo, y nosotros a través de Cristo somos justificados. Somos como si la cumpliéramos, porque Cristo la cumplió por nosotros, pero ninguno de nosotros podemos cumplir la ley, ya que por las obras de la ley nadie se puede justificar. Entonces tenemos que comprender las escrituras, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Sí, porque hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios, pero su conducta es correcta. Ahora, tú no te vas a salvar por tener una conducta correcta. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando, recuerden, estamos hablando de juicio. Estamos hablando del día del juicio y de los estándares que Dios va a utilizar para juzgar a cada persona. Dice, pues, no es judío, no, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para ellos mismos, porque Dios les ha dado una conciencia y Dios los va a juzgar conforme a esa conciencia y a ese conocimiento que ellos tenían en ese entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su obediencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Mire, el ser humano tiene algo escrito en su corazón que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, casi en todas partes del mundo se sabe que matar es malo. Todas las naciones de la tierra tienen eso en sus leyes, que es incorrecto matar, que es incorrecto robar, asesinar, robar, etcétera, etcétera. Eso está inherente en el ser humano porque Dios lo ha puesto allí. Entonces Dios dice en su palabra que por esa inherencia que tienen, esa conciencia que Dios le ha puesto, pues van a ser juzgados. Estamos estudiando, ¿verdad?, el libro de Romanos, también, que Blanco parece que está preguntando, y el hermano Maximiliano le contestó. El libro de los Romanos, capítulo 2. Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 2. Vamos por el capítulo 2. Vamos por el capítulo 2 y el versículo ¿qué? Ahora vamos por el versículo 15, 2:15. El versículo 2:15. Amén. Capítulo 2, versículo 15, sí. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará, porque viene un día en que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice la palabra del Señor. Dios va a juzgar los secretos del ser humano conforme a esta palabra que está aquí escrita. Dios va a sacar lo que está escondido. Jesús lo dijo, no hay nada oculto que no salga a la luz. Todo lo que el ser humano va a hacer o ha hecho, está haciendo y hará, si no se arrepiente, permanecerá escrito en esos libros en el tiempo final y será juzgado por todo lo que allí aparezca. Y mire que
A Dios no se le escapa una. La única manera, Mirna, de poder escapar de ese juicio final, la única manera de poder borrar ese libro y que aparezca en blanco es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hombre, mujer que me escucha, si tú no conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador, este es el momento de volverte a Dios. Este es el momento de decirle: Señor, yo me vuelvo a ti. Yo no quiero ser juzgado por todas mis obras. Yo sé que he pecado, sé que he hecho lo malo, y yo sé que si me juzgas por mis obras, voy a ser declarado, voy a ser declarada culpable. Pero Señor Dios Todopoderoso, yo acepto y recibo el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y porque recibo a Cristo, todos esos libros escritos con todas esas malas obras que he hecho durante toda mi vida, se borran por la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para borrar esos libros llenos de obras de pecaminosidad del ser humano. Pero el ser humano tiene que volverse a Dios. Mire, el ser humano tiene que volverse a Jesús. El ser humano tiene que aceptar la misericordia de Dios que Dios le extiende por medio de su Hijo Jesucristo. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a salvarnos. Dios está dispuesto a que nosotros, pues, recibirnos y que no nos perdamos, amados hermanos. Pero tenemos que abrir el corazón. Si no lo hacemos, entonces estamos atesorando ira. Estamos ahorrando ira para el día de la ira y día del juicio. Así que, no sé, Mirna, si tú quieres o quieres que yo lo haga, hacer esa oración de fe para recibir a Cristo. Mira, si tú nunca has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, yo te animo a que lo recibas. Y si por algún motivo estás apartado, estás frío, estás lejos de las cosas del Señor, yo quiero invitarte en este día a abrir nuevamente tu corazón. Dios te está llamando de regreso a casa. Tu lugar está todavía allí. Dios te llama nuevamente. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración en voz alta, en voz que tú te escuches y que Dios también. Dile a Dios: Señor Jesús, en este día yo vengo delante de tu trono y delante de tu presencia y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame, Señor, de toda mi maldad. Hoy yo abro mi corazón y mi vida y te invito a entrar. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor. Amén. Mire, si usted hizo esta oración de corazón delante de Dios, yo quiero decirte que Jesús entró en tu vida. Tú dirás: así de fácil, fácil para nosotros, pero para Jesús no fue fácil. A él tocó la parte horrible, fea, difícil del asunto, para que tú y yo pudiésemos ejercer nuestra libre voluntad y libre albedrío de volvernos a Él y recibirlo en nuestro corazón. Yo quiero decirte que Jesús acaba de entrar en tu vida, que Él te va a cambiar, Él te va a transformar, te va a dar una vida nueva, va a llenar tu corazón,
Amados hermanos, dice la palabra de Dios que cuando hay un pecador, y yo tengo fe que mira que hay que más de uno en este día, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos, hay fiesta entre los ángeles de Dios. Así que yo sé que allá arriba se armó un fiestón por causa tuya. Yo no conozco tu nombre, pero la Biblia dice que allá arriba hay una fiesta por ti, y allá arriba de seguro se debe estar mencionando tu nombre. Esta fecha tú tienes que guardarla, esta fecha tú tienes que fijarla en tu corazón, porque es la fecha cuando tu nombre ha sido escrito en el padrón del cielo. Tú has nacido nuevamente, así como cuando tú naces en esta tierra, de una vez van al registro civil, te registra como una persona que ha nacido en este mundo. Así en el cielo hay un registro en un libro que se llama el libro de la vida, donde se registran a todas las personas que reciben a Jesucristo, que nacen de nuevo. Amén. Así que bienvenido a la familia del Señor. Solamente quiero darte 4 recomendaciones. La primera, comienza a orar. Orar es hablar con Dios como quien habla con su mejor amigo. Mire, no se puede tener una relación con alguien si uno no le habla. Así que usted tiene que comenzar a hablar con Dios. ¿Y qué le va a hablar a Dios? De la misma manera como usted habla con su mejor amigo, hable con Dios. Él quiere ser tu mejor amigo. Y si tú le hablas a Dios, ¿sabes qué? Él también te va a hablar. Porque la oración no es un monólogo, es un diálogo, donde usted le habla a Dios y Dios le va a hablar también. Porque Él está más interesado que tú en tener una relación contigo. Y Él, una de las maneras como Él te habla es a través de su palabra, la Biblia. Lee la Biblia. Te recomiendo empezar por el Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Comienza por el Nuevo. Comienza por los evangelios, y de los evangelios te recomiendo empezar por el Evangelio según San Juan, porque es uno de los más sencillos para entender. Y dile: Señor, ya yo te hablé, ahora yo te necesito que tú abras mi entendimiento para yo leer tu palabra y entender, que tú me hables a través de tu palabra, y Dios te lo va a abrir, amado hermano, porque Él quiere tener una relación contigo. Y después puedes leer el resto de los evangelios, el resto de los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. 3, busca un lugar donde se te predique, se te enseñe que Cristo salva, sana, liberta y que Él viene otra vez. Y por último, testifica. Dile a otro lo que Jesús acaba de hacer en tu vida. Amén. Amén. Y queremos hacer una oración, ¿verdad? Una oración para la iglesia. Si hay alguien, ¿verdad?, que está viviendo una doble moral, está viviendo una doble vida, está haciendo cosas que realmente no agrada a Dios, y se ha hablado que viene un juicio, que Cristo viene o que puede venir en cualquier momento. Y si tú no estás preparada como las 5 vírgenes prudentes, tú te puedes quedar. La Biblia dice que lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Lo que tú atesoras es lo que vas a recibir. Si tú atesoras para bien, vas a recibir cosas buenas. Si tú atesoras cosas malas, ¿verdad?, vas a atesorar cosas malas, vas a recibir cosas malas. Amén. Entonces yo creo que hoy el Señor ha hablado a la vida, no solamente del que no conoce a Cristo, sino de aquellas personas que conocemos a Cristo. A todos nosotros Dios nos ha hablado de ese capítulo de Romanos 2. Y hoy el Señor quiere que tú vivas una vida de continuo arrepentimiento. Y como digo mi hermana, esta carrera no es el que empieza, sino el que la termina. Pero si usted ya está empezando mal, va a terminar mal. Entonces el Señor quiere que usted se vuelva a Él en arrepentimiento, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque Él es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso que quiere lo bueno para el ser humano. Y usted puede hacer esta oración conmigo y puede decir: Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que tu juicio es justo y verdadero. Te pido perdón por las veces en que con arrogancia he juzgado a otros pecadores
olvidando que yo mismo practico las mismas cosas y que al hacerlo me condeno a mí mismo o a mí misma. Gracias, Señor, por la riqueza de tu bondad, tolerancia y paciencia. Reconozco que tu misericordia no es aprobación de mi pecado, ¿sí?, sino un llamado amoroso ¿a qué? Al arrepentimiento. Te ruego que me libres de la dureza y la obstinación de mi corazón. Cuando dice, Señor, yo entrego mi corazón, quiero ser libre. Amén. Vamos, díselo, ayúdame a vivir bajo la luz de tu justicia imparcial, entendiendo que no hay acepción de personas ante ti, que mi vida no sea de apariencia, vamos, díselo, sino de obediencia sincera, sabiendo que examinarás mis obras y los secretos más profundos de mi corazón, que tu verdad guíe mis pasos, porque se lo dicen, y tu gracia me transforme para que en el día de juicio pueda estar firme ante ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tatiana, amén. Bien, nos hemos gozado. Gloria al Señor por este capítulo 2 de Romanos. Ha estado poderosísimo, ha estado bendecido. Y yo espero que usted se haya edificado como nosotras nos hemos edificado y nos hemos gozado con este capítulo 2 del libro de Romanos. Entonces la invitación queda en pie primero para el día de mañana, donde estaremos en programas, el programa que de los jueves, ¿verdad? Cada 15 días, toca el día de mañana, les va a tocar a mi persona traer el mensaje de la palabra del Señor, pero vamos a estar las dos orando y intercediendo, así que desde ya, pues su petición de oración es importante, pues mañana vamos a estar orando por toda petición, recuerde que para el Señor no hay nada imposible, si nos ponemos de acuerdo, Dios puede obrar de manera poderosa, amados hermanos, así que invite a otros el día de mañana. Vamos a empezar, creo que a las 6 de la tarde vamos a empezar el día de mañana, si así Dios lo permite. Vamos a estar empezando entonces mañana y ya para el otro miércoles del más arriba, entonces vamos a estar dando los estudios. Amén, vamos a seguir con amén, Romanos capítulo 3, amén. No, todavía falta Romanos, unos versículos más de Romanos 2, del capítulo 2. Así que amén. Le invitamos. Que no se pierda, amén, el Señor va a ser de gran bendición. Yo sé que esa enseñanza ha sido de gran bendición para cada una de ustedes, así que le agradecemos, ¿verdad?, que haya compartido. Amén, les esperamos para que podamos compartir juntos la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Usted puede invitar a otros, invita a su familia para que puedan escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor, las enseñanzas. Amén. Y quiero, ¿verdad?, ya para finalizar, ¿verdad?, saludar. Amén. Gracias, hermana Blanqui, que se siente muy bendecida escuchando la palabra de Dios. Gloria amén. a Dios. Porque la palabra de Dios trae rompimiento, trae liberación, trae arrepentimiento, trae prosperidad. Así que gracias. Y es alimento a nuestro espíritu. Es alimento, nos robustece. Y nos fortalece. Esas son esas vitaminas que necesitamos en nuestro espíritu para poder estar fuertes. Amén. Amén. Fuertes y robustos en contra de toda maquinación de las Así tinieblas. que quiero saludar, ¿verdad?, al hermano Maximiliano, que estaba desde el principio. Amén. Saludar también a la hermana Blanqui, también que estaba con nosotros también. No sé si hay otras personas más, creo que yo vi, si no me equivoco. Amén. Antes de irnos. Amén, vamos a ver. La hermana Sila Cárdenas. La Cárdenas, amén. La hermana Ada Parra, la hermana Adri García. Amén. Amén. Saludamos a cada una de ustedes. Gracias por estar allí. Compartan esta enseñanza. Amén. Y espero que les sea de gran bendición. Te orando por nosotros. Amén. Como nosotros también oramos por ustedes. Así que Tatiana, que entonces sin más, entonces nos despedimos de este tiempo, pero no de la presencia de Dios. Les esperamos el día de mañana, 6 de la tarde, si así el Señor nos los permite.
invite a otros. Nuevamente le invitamos a, si no pertenece o no se ha inscrito en la página, no le ha dado seguir o me gusta, este es el grupo, ¿sí? Le invitamos a que usted pues lo haga, y mientras más pues engrandecemos esto, engrandecemos el reino de Dios, y que la palabra de Dios sea difundida, sea glorificada y llegue hasta lo último de la tierra, el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Así que le animamos, amados hermanos, a que ustedes pues sean esos instrumentos de parte del Señor para difundir este mensaje. Así que sin más, que el Señor les bendiga, les decíamos que el Señor les siga y les continúe bendiciendo, y que pasen una excelente noche, que descanse, tenga un descanso reparador, y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Así lo permite. Dios les bendiga. Amén. Un abrazo. Chao, chao.